Hablemos de la modernidad. No es, en absoluto, solo una época histórica. Es, sobre todo, un concepto sociológico fundamental, una fuerza que ha transformado de raíz la experiencia humana, nuestras sociedades y la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Podríamos decir que es el horizonte desde el cual, todavía hoy, pensamos nuestro presente. Para abordar su complejidad, vamos a seguir un recorrido en 5 partes. Empezaremos viendo por qué se dice que la sociología es hija de la modernidad. Después dibujaremos el retrato más clásico de lo moderno, para inmediatamente empezar a deconstruirlo desde una perspectiva más crítica, más global. Esto nos llevará a analizar sus paradojas internas, para concluir finalmente con una reflexión sobre sus desafíos en el mundo actual. Y bien, empecemos por el principio. Es imposible entender qué es la sociología sin comprender primero la modernidad. Y la razón es simple. La sociología nace precisamente de las crisis y de las gigantescas transformaciones que la era moderna trajo consigo. Para este análisis conceptual, nuestra guía será el excelente trabajo académico de la profesora Romney Morales Olivares, de la Universidad de Barcelona. Sus materiales constituyen la base de la exploración que iniciamos ahora. Así que la sociología no surge en un vacío, no es un mero ejercicio intelectual. Nace de una conciencia de crisis, de la sensación de que un orden tradicional se estaba desmoronando, y con ello de la urgencia de crear nuevas herramientas para poder pensar un cambio social que no tenía precedentes. Bien. Entremos ahora a examinar lo que podríamos llamar el relato estándar de la modernidad. Es esa narrativa clásica que todos conocemos, que escribe un conjunto de fuerzas que, sobre todo a partir del siglo XVIII y principalmente en Europa, dieron forma a una época completamente nueva. El primer gran motor de cambio es, por supuesto, económico, el capitalismo. Un sistema que lo reorganiza todo, la producción, el trabajo, las relaciones sociales, en torno a la lógica del mercado y la acumulación de capital. Y de la mano del capitalismo llega la industrialización. Este proceso altera de forma radical no solo el paisaje social, sino también el físico. La fábrica pasa a ser el centro, la ciudad atrae a la población del campo y el ritmo de la máquina impone una nueva temporalidad a la vida humana. A nivel intelectual, el cambio es tectónico. La razón, con mayúsculas, y el método científico se convierten en la fuente principal de conocimiento, de verdad y de legitimidad. Van a desplazar, poco a poco, la cosmología religiosa que había sostenido el mundo durante siglos. Y todo esto se articula bajo una idea potentísima, la idea de progreso. La modernidad se piensa a sí misma como un avance, casi como un movimiento inevitable hacia adelante, rompiendo con un pasado que ahora se pinta como una era oscura, de ignorancia y superstición. Pero es justo aquí donde nuestro análisis tiene que volverse más sofisticado. Tenemos que dar un giro crítico y preguntarnos si esta narrativa, tan centrada en Europa, es realmente suficiente para explicar un fenómeno global. ¿Pueden estas 4 grandes fuerzas, por sí solas, dar cuenta de la modernidad a escala planetaria? La verdad es que la evidencia histórica nos sugiere que este relato canónico, en el mejor de los casos, se queda bastante corto. Si ampliamos el foco y miramos más atrás, vemos que la modernidad no arranca como un proceso interno europeo en el 1800. Sus raíces son mucho más profundas. Se hunden en el 1500, con el inicio de la expansión colonial, con ese llamado intercambio colombino y el comercio de esclavos, que sentaron las bases materiales para la industrialización europea. La famosa gran divergencia económica entre Europa y el resto del mundo no fue algo inevitable, se alimentó de una extracción de recursos y de trabajo a una escala ya planetaria. Y algo muy parecido ocurre con la filosofía. El surgimiento de la razón y la libertad como grandes ideales no fue simplemente un acto de iluminación, fue en gran medida una respuesta casi desesperada a una profundísima crisis de certeza. Las guerras de religión habían roto la unidad del cristianismo y el encuentro con los pueblos de América hizo saltar por los aires los viejos esquemas. Hacía falta con urgencia un nuevo fundamento para el orden social y se buscó en el individuo y en su razón. Bueno, esta visión más compleja, más matizada, nos permite ahora adentrarnos en el corazón mismo del proyecto moderno, sus contradicciones. Porque la modernidad está tejida de paradojas. Cada una de sus grandes promesas parece contener, en su interior, su propio reverso. Quizás la paradoja central es la que enfrenta la promesa de libertad con las nuevas formas de disciplinamiento. Por un lado, el discurso moderno nos habla de emancipación, de autonomía individual. Pero al mismo tiempo se desarrollan mecanismos de control social increíblemente sofisticados a través de instituciones como la escuela, el ejército o la fábrica, que buscan moldear y normalizar a ese mismo individuo que se pretende liberar. Y de aquí surge otra tensión, una que sigue muy presente hoy, la tensión entre el individuo y la comunidad.
La modernidad pone al individuo en el centro, lo eleva a sujeto autónomo. Pero claro, inmediatamente se topa con un problema. ¿Cómo integramos a todos esos individuos libres en un orden colectivo que sea coherente? Esa tarea recaerá fundamentalmente en el Estado-nación. Esta tensión, de hecho, llega a un punto crítico. Como se señala en los materiales de la profesora Morales Olivares, el propio Estado, que en teoría es el garante de la libertad, se convierte a menudo en el principal instrumento que la limita. Y esto nos muestra cómo el proyecto moderno puede, literalmente, volverse contra sí mismo, amenazando con su propia disolución. Todo esto nos trae por fin a nuestro presente. Hoy no vivimos en una era posmoderna, como si hubiésemos dejado atrás la modernidad. Más bien lo que experimentamos es una transformación muy profunda de sus principios, pero ahora en un escenario que es inevitablemente global. Entonces, ¿qué define a la modernidad hoy? Primero, una conectividad global sin precedentes. Segundo, un compromiso, al menos normativo, casi universal, con la idea de igualdad formal. Pensemos en los derechos humanos o en la soberanía de los Estados. Tercero, y esto es crucial, su funcionamiento a menudo implica desplazar sus costes y contradicciones, tanto sociales como ecológicos, a otras partes del mundo, y sobre todo hacia el futuro. Y por último, por primera vez nos enfrentamos de forma ineludible a la conciencia de los límites biofísicos del planeta, una realidad material que la sociología clásica, curiosamente, apenas tuvo en cuenta. En definitiva, y esta es la idea clave, la modernidad no es un destino al que se llega, no es un modelo cerrado que deba ser exportado. Es mucho más útil entenderla como una forma de autocomprensión social de final abierto, un proyecto que está permanentemente sujeto a la crítica, a la reinterpretación y a la disputa por su significado desde múltiples lugares del mundo. Y con esto la pregunta final queda abierta y nos interpela de forma muy directa. En este mundo global e interconectado en el que vivimos, ¿cómo influyen estas grandes narrativas, estas paradojas históricas entre libertad y control, entre individuo y comunidad, entre progreso y sus límites, en las decisiones, las ansiedades y las oportunidades de nuestra vida cotidiana? La sociología, precisamente, nos ofrece las herramientas para empezar a construir una respuesta.